Bueno, yo voy a experimentar un poco. My oral presentation is going to be in Spanish, but my PowerPoint presentation will be in English, and I'm sure that the translation can complement what I said in Spanish. Can you use the microphone? Oh, I'm really sorry. Okay, I think what I said is. You can tell me when to go forward. Oh, thank you. Okay, so I was saying that I'm going to speak in Spanish, so I'm sure that you can help me a lot with the translation, simultaneous translation, but, you know, we'll have a PowerPoint presentation in English. Bueno, pues el tema es la internacionalización de las élites políticas mexicanas. Cuando hablo de las élites políticas, me voy a concentrar en un grupo de funcionarios de muy alto nivel en México, que digamos, controlan el aparato ejecutivo. No voy a referirme para nada al aparato legislativo o judicial, aunque algunas de estas élites circulan en ocasiones por ese aparato, ¿no? Bueno, me interesa debatir y discutir con varios conceptos que han sido introducidos y que, a mi juicio, capturan diferentes facetas de este proceso de internacionalización de las élites estatales, ¿sí? Uno de los conceptos es el que ofrece Rosno, de mundo multicéntrico. Esto es, espacios ubicados en la frontera entre lo nacional y global, los cuales se caracterizan por contener estructuras de autoridad de múltiples niveles. Otro concepto, no voy a desarrollar mucho porque me interesa en particular ofrecer evidencia empírica. Creo que si bien todos esos conceptos son muy ricos, ¿sí? Y apuntan a elementos fundamentales de estos procesos, yo no he encontrado evidencia empírica sobre cómo se plasman estos conceptos en la realidad, ¿sí? Entonces, Slaughter ofrece el concepto de redes intergubernamentales, que también es pertinente. Creo que el caso mexicano evidencia cómo algunos políticos se articulan a estas redes y operan al margen inclusive de procesos nacionales, a pesar de que influyen en los procesos nacionales y nos afectan de múltiples maneras. Otro concepto es el de la clase capitalista transnacional de Leslie Sklair, uno de cuyos componentes es justamente lo que él llama los burócratas globalizadores. Por supuesto está el de William Robinson, del cual nos habló días pasados, sobre el aparato estatal transnacional, el cual pues gobierna a nombre, pues por lo menos así yo lo interpreto, gobierna a nombre de la clase capitalista transnacional y introduce una gobernanza desde arriba, ¿sí? Y está también el concepto de Saskia Sassen, de autoridad transnacional privada, la cual está formada y dirigida por expertos, intelectuales, líderes de opinión, políticos y líderes empresariales. Todos ellos, argumenta Sassen, tienden a privatizar a través de varios mecanismos, lo público, lo comunal y la autoridad misma. Todos ellos, creo, coinciden en que el locus de control de las políticas públicas se desplaza de los estados soberanos y del conjunto de agencias e instituciones que antes constituían el Estado-Nación
hacia las juntas de administración de las grandes corporaciones, así como a los organismos internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario y algunas otras. El objetivo de la ponencia, entonces, es examinar la proyección internacional de las élites estatales mexicanas, en particular de los más altos funcionarios y exfuncionarios de la administración pública, y la forma en que dicha proyección afecta las identidades de estas élites. O sea, una de las líneas sobre las cuales he estado reflexionando es que conforme estas élites se insertan en todas estas redes globales y en todos estos espacios globales, cambian su propia identidad, sus lealtades, sus prácticas sociales, ¿no? Y bueno, pues esto afecta de múltiples maneras la dinámica del país. O sea, solo me voy a referir a las élites en el aparato ejecutivo, como ya les decía, lo que significa que no incluyo a las del aparato legislativo y judicial. Me pregunto varias cosas. Primero, ¿cuándo y cómo participan las élites estatales en campos y redes de poder transnacional e intergubernamental? Dos, ¿cómo se transforma la relación entre los espacios y los cambios de poder nacionales y transnacionales? Y por último, ¿qué consecuencias se derivan de la proyección internacional de las élites estatales mexicanas? Mis argumentos centrales serían el hecho de que las élites, estas élites se han convertido en uno de los eslabones clave que entrelazan intereses nacionales e intereses globales. La incorporación de las élites mexicanas en este campo global, digamos, es un proceso diferenciado. Grupos actúan en diferentes direcciones, un proceso a través del cual se demuestra su afinidad con los principios y con las normas de las organizaciones en que participan. Estas élites transitan desde espacios globales hacia espacios nacionales y viceversa, en un proceso circular que involucra redes intergubernamentales por medio de las cuales se transfieren ideas y conocimiento. ¿Sí? Una de las consecuencias de esta internacionalización es la desnacionalización de la subjetividad política de las élites estatales. Esto es, de su identidad y de sus lealtades. Sí. ¿Cuál es la estrategia que he seguido? Identifiqué a todos aquellos funcionarios que en los últimos 35 años, desde el sexenio de Salinas, o sea, desde 1988, detentaron 3 o más puestos en el aparato estatal. ¿Sí? De estos identifiqué 21 que de los 128, solamente 21 han pasado por 3 o más agencias, pero lo redondeé a 20 porque uno de ellos no estaba totalmente adscrito al aparato ejecutivo. Entonces, estoy hablando de 20 funcionarios en el aparato estatal, ¿sí? Y revisé la proyección internacional de acuerdo a varios criterios. Uno primero es cómo se entrelazan con redes corporativas regionales y globales. O sea, cómo pasan de ser funcionarios públicos a ser miembros de consejos de administración de las grandes corporaciones transnacionales. Un segundo criterio es su participación en centros de pensamiento. Y esa es la forma en que yo traduzco think tank en español, ¿no? A propósito pues, de la pregunta, ¿sí? La participación en centros de pensamiento extranjeros en donde se discuten políticas públicas. Y, en tercer lugar, una trayectoria larga y activa en organismos internacionales en los cuales contribuyen a definir estándares internacionales y se articulan a redes intergubernamentales de alcance global. O sea, cómo participan estos 20 funcionarios en
organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales, que a veces no se toma mucho en consideración, pero yo creo que es una organización muy poderosa. Y por último, ¿cómo se convierten estos funcionarios en expertos globales? ¿Sí? Esto lo hacen pues a través de una carrera académica y profesional que les permite ser reconocidos por la comunidad corporativa y financiera internacional como los intermediarios y negociadores más calificados y confiables. O sea, todos este grupo de funcionarios son aquellos con los cuales la comunidad financiera y corporativa les gusta negociar, interactuar y tomar decisiones. Bien, en lo que se refiere al primer punto, o sea, a los entrelazamientos con redes corporativas regionales y globales, lo que encontré es que varios de estos circulan de los espacios públicos a los privados, y no solo de espacios públicos a privados, sino de espacios públicos a espacios privados transnacionales, como son las de las transnacionales. De los 20 funcionarios públicos que analicé, encontré que Cedillo, por ejemplo, ha participado en 14 consejos de grandes transnacionales, de los cuales 10 son norteamericanos, 2 son españoles, 1 inglés y 1 japonés. Aspe, que es otro funcionario muy importante que contribuyó, todos estos funcionarios, creo que es importante decirlo, son aquellos que diseñaron las reformas neoliberales, ¿sí? De una u otra manera, desde el aparato comercial, desde el aparato financiero, pero ellos jugaron un papel muy importante y se han podido, reciclar a lo largo de todos estos años de una u otra manera en el aparato público y también en otras agencias como centros de pensamiento que siguen estando articuladas con el aparato estatal, ¿sí? Bueno, entonces decía, Pedro Aspe es otro de tus funcionarios. Pedro Aspe, Adrián Layú y Luis Telles fundamentalmente se articulan con transnacionales norteamericanas y José Ángel Gurría, que actualmente es el presidente de la OCDE, se articula con la élite corporativa española y norteamericana. Ya, bueno, me voy a ir más rápido. Sigo a la siguiente expresión de esta proyección transnacional, que sería el caso del sector energético. En el caso del sector energético es muy interesante porque todos los directores de Pemex se han reciclado a grandes empresas transnacionales del sector energético, en donde, por supuesto, pueden ofrecer información privilegiada, no solamente, por cierto, los exfuncionarios de Pemex, sino también de la Secretaría de Energía de México, ¿no? Desde antes de terminar su función ya empezaron a privilegiar algunas empresas y bueno, obviamente cuando dejan la función son recompensados con posiciones en los consejos de administración. ¿Sí? Otra de las expresiones de esta transnacionalización de las élites es su participación en think tanks, centros de pensamiento o fundaciones extranjeras. Nuevamente, el caso más sobresaliente es el caso de Ernesto Cedillo, quien, como se puede ver en el cuadro, ha participado en varios think tanks, entre otros, el Council of Foreign Affairs, el Grupo de los 30, Peterson Institute of International Economics y otros, ¿sí?
Este caso amerita especial atención porque además de sus múltiples conexiones con grandes transnacionales, bueno, pues ha circulado, como lo decía, con varios think tanks. Creo que es el caso más sobresaliente. Pasaría entonces a la siguiente expresión de la transnacionalización, que es la participación en organizaciones internacionales. ¿Sí? A diferencia de las redes anteriores que entrecruzan intereses públicos y privados, los lazos con las organizaciones internacionales forman redes intergubernamentales que al mismo tiempo que constituyen una democracia global de la cual estos funcionarios forman parte, particularmente algunos de ellos, como es el caso de Agustín Carstens y el caso también de José Ángel Gurría, alientan la convergencia y la difusión de estándares internacionales. ¿Sí? Estándares internacionales que no en todos los casos favorecen a los países, por supuesto, del sur, ¿no? La vinculación con dichas redes tiende a concentrarse en los funcionarios públicos que han tenido una trayectoria predominantemente en el aparato financiero, ¿sí? Como los casos que ya mencioné de Carstens, Rogozinski, Levy y otros. ¿Sí? Las redes intergubernamentales ofrecen espacios y oportunidades a estos funcionarios mexicanos para renegociar los términos de la relación de México con organismos internacionales y además con las democracias globales. ¿Sí? Además, por esta vía, influyen en la definición de las políticas públicas que liberalizaron la economía y desnacionalizaron agencias e instituciones que contribuyeron a industrializar el país. ¿Bien? Y la última expresión es la expresión de cómo se convierten en expertos globales. Estos 4 casos que vemos en la pantalla son los casos más sobresalientes. Nuevamente es el caso de Cedillo el que llama la atención porque a través de su participación en el Centro de Estudios sobre la Globalización que preside en la Universidad de Yale, este expresidente mexicano ha dirigido muchos equipos de trabajo a través del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. ¿Sí? El caso también de Agustín Carstens es importante porque ha tenido una trayectoria muy larga en el Banco de Pagos Internacionales y en México, bueno, pues ha sido un funcionario muy importante de Hacienda, o sea, el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Y pues tiene estrategias de corte eminentemente neoliberal. De hecho, él y actualmente él es director del Banco de México, se va el mes que entra a dirigir el Banco de Pagos Internacionales y él y Gurría, que el PRI quiere que sea nuestro próximo presidente, dicen que la mejor estrategia frente a la caída de NAFTA, de Pescan, es seguir con la estrategia de estabilidad que hemos seguido en los últimos 30 años, o sea, una estrategia contraccionista que mantiene el crecimiento muy bajo y margina pues, a una parte muy importante de la población. Bueno, para finalizar, algunas reflexiones finales serían las siguientes. ¿Sí? El entrecruzamiento entre los funcionarios públicos mexicanos y las corporaciones transnacionales tiende a normalizar la mercantilización de la función pública. Me refiero con esto al hecho de que los funcionarios públicos ahora ya no están pensando en un sentido weberiano a más largo plazo, ¿sí? En función de ciertos objetivos, de ciertos objetivos y planes, sino más bien en función de recompensas futuras. O sea, actúan y se desempeñan en función de, de un beneficio
y enriquecimiento personal. La interacción y convivencia con los funcionarios y tecnócratas de las organizaciones internacionales, las élites corporativas transnacionales, los académicos e investigadores en los centros de pensamiento han ejercido una influencia decisiva sobre los puntos de vista de los funcionarios públicos mexicanos, particularmente aquellos más involucrados en las redes intergubernamentales. Por medio de estas redes, conviven con las comunidades financieras internacionales, ganan autonomía para tomar decisiones sin tomar en cuenta los intereses que representan y, más importante todavía, transforman sus discursos, prácticas y expectativas. O sea, conforme ellos se involucran justamente en las transformaciones y reformas de los últimos 30 años, modifican también sus prácticas políticas, ¿no? O sea, el perfil que tenían los funcionarios públicos hace más de 30 años durante el así llamado desarrollo estabilizador era muy diferente. En primer lugar, porque no había este entrecruzamiento entre espacios públicos y privados, y nacionales y internacionales, sino también porque digamos que había un servicio civil de carrera muy diferente al que existe hoy en día. ¿Sí? Los expertos globales, por su parte, actúan en círculos que operan al margen o por encima de los intereses del país y al mismo tiempo en círculos controlados por intereses corporativos. Yo creo que este es uno de los mecanismos a través de los cuales opera este aparato estatal global del que habla Robinson, ¿sí? O sea, este involucramiento en espacios globales que transforma y vuelve a estos funcionarios muy funcionales, valga la redundancia, para el capital transnacional. ¿Sí? En el contexto de estas redes y campos de poder de alcance global, redefinen las relaciones de dependencia y toman decisiones que tienden a desnacionalizar aquellas instituciones y agencias públicas que jugaron un papel crucial en la industrialización del país, en la formación del mercado interno y, en un sentido más amplio, en la construcción del Estado-Nación. O sea, al final de cuentas, es uno de los agentes más importantes que ha contribuido a todas estas transformaciones y que, mientras se mantengan en el poder, va a ser muy, muy difícil que podamos ver un cambio, ¿no? Por supuesto que este grupo de funcionarios están muy ligados al capital transnacional y se oponen, pero de una manera muy reacia a los cambios que pudiera representar un presidente como sería López Obrador, que no es tampoco un presidente muy radical, pero ni siquiera esos cambios parecen aceptables para este grupo de funcionarios, y han tratado pues de desvirtuar y de legitimar toda su trayectoria, utilizando, por cierto, un término que escuché por aquí, estuve tentada a intervenir, pero no lo hice, utilizando este concepto que es utilizado hoy muy ampliamente por los think tanks, que es el concepto de populismo. ¿Sí? Este concepto de populismo es el caballito de batalla, o sea, digamos, un recurso, yo diría un recurso ideológico, retórico, con el cual de hecho han tenido mucho éxito, ¿no? Acaba de salir un libro sobre el populismo coordinado por este intelectual peruano, Vargas Llosa, que está muy dirigido a legitimar todos los regímenes
no solo de América Latina, pero muy en especial en América Latina, ¿no? Y han jugado un papel muy importante este grupo de intelectuales orgánicos, por supuesto, digamos, para debilitar y socavar a los regímenes de América Latina. Muy bien, sería todo.